Y usted puede anotar ciertas cosas que sean claves y que no quiera olvidar, como esta, que es nuestra idea principal del día, que le va a ayudar a entender hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro énfasis y por qué hablamos de lo que hablamos hoy. Hoy Primera de Juan nos va a llevar en este sentido y podemos leerlo juntos. Dice, amistad con Dios es que contar al mundo quién es Jesús y cómo Él vive en mí. Amistad con Dios. Ya partimos del hecho de que esta declaración me va a mostrar si yo o que yo ya soy un amigo, si es que ya lo soy, y que todo buen amigo le cuenta al mundo quién es Jesús. Así que me gustaría como preguntarle, ¿cuántos de aquí tienen amigos de la infancia, del colegio, con los que de vez en cuando se saludan o se reúnen? ¿Cuántos tienen ese club de amigos que no sea, puede ser uno, pueden ser dos, puede ser un convito que cada vez que se reúnen se ríen de cómo se están viendo porque cada vez está usted más despejado o cada vez usted está creciendo pero para los lados, no sé? ¿Cuántos tienen ese club de amigos o ese amigo que viene de mucho tiempo atrás? ¿Tienen algunos? Sí, tienen no vayan a llorar los demás, tranquilos. Mire, si no tuvieron amigos antes, tal vez puedan tenerlos ahora, ¿no? Podemos ser amigos. Lo que quería decirle, para que no me pusiera nostálgico, era que una característica de un buen amigo es que tiene un inicio. Y cuando usted se encuentra con esas personas que tienen mucho tiempo atrás, ¿qué es lo característico? Casi siempre uno evoca algunas cosas de antes. Uy, ¿recuerda cómo nos conocimos? ¿Recuerda esto? ¿Recuerda aquello? Toda amistad genuina tiene un inicio. ¿Sí? Solo con un desconocido usted dice, ¿y cómo habré llegado a sentarme con esta persona? Y ya ni quiero estar acá. En cambio, con un buen amigo usted dice, uy, ¿hace cuánto hay una historia que contar? Hay algo que es genuino. Por eso hoy queremos hablar de eso que va a ser una marca que Juan me quiere mostrar como que es una marca genuina de una verdadera amistad. ¿Cómo puedo yo saber si tengo una amistad, un inicio con Dios? ¿Cómo sé si mi inicio en mi relación con Dios es genuino o no es genuino? Por eso quiero que piensen en este título que va a ser lo anterior a la frase, y este es nuestro título que nos va a ayudar a repartir las ideas. 3 características de un creyente genuino. Un creyente genuino. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando cuando escucha la palabra genuino? Un creyente genuino, o sea, uno que es de verdad, que es sincero. ¿Usted recuerda el último partido Colombia, Argentina? Sí, todo esto que sucedió. No hablo de cómo lo vivió usted. Quiero que piense allá. ¿Sí recuerda las imágenes de los colombianos queriendo entrar al partido? ¿Sí? Que se sirvió para muchas como opiniones, como que unos a favor, otros en contra de ¿qué? ¿Cuál fue la polémica de ese día del partido? Los colados. ¿Sí? Usted veía a la gente y unos decían, no, es que tocaba aprovechar la oportunidad, otros decían, no, eso no debieron hacerlo. Fíjese que hay una característica que Juan nos quiere dar y es cómo puedo yo estar seguro que yo realmente tengo el derecho de estar en el lugar donde estoy. O sea, que yo realmente puedo sentarme y tener la tranquilidad de que nadie me va a llamar colado en la familia de Dios. ¿Cómo saber que no soy un colado? Vi un meme que decía Shakira diciendo, ¿dónde están los colombianos? Y salía un letrerito de un conducto de aire, ¡aquí estamos! Recuerdo que el mayor escándalo de ese día fue los colados. ¿Saben? En la familia de Dios no hay colados. ¿O sí hay colados? Resulta que Juan nos va a decir realmente quiénes son creyentes genuinos y quiénes no. Porque sí hay una historia en la Biblia parecida a la del partido de fútbol en donde Jesús cuenta una parábola en donde hay una fiesta y el dueño de la fiesta termina por sacar a algunos que están colados. No eran invitados genuinos a la fiesta. Y yo quiero que usted pueda salir hoy con la tranquilidad y la seguridad de que Dios le está dando una invitación, de que usted recibió esa invitación, de que usted tiene el derecho de estar acá y de que cuando lo vengan a sacar usted diga, no, yo no estoy colado. Yo pertenezco a esta familia. No hablo de esta comunidad, de que yo pertenezco no, yo pertenezco a la familia de Dios. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente. Y que sus pensamientos no terminen a veces por traicionarlo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, 3 características de un creyente genuino, y estamos en el capítulo 4 de Juan y hoy vamos a ver solo 3 versículos y Fernando va a ir con el primer versículo y la primera característica de un creyente genuino para uno saber que no está ¿cómo? Colado. Usted no está colado. Al menos hoy acá ya está invitado, ya sabe.
Pero vamos a ver cómo es en la familia de Dios. Característica número 1, y es que tiene el Espíritu de Dios. Y yo creo que esto nos dirige de una vez al versículo 13 de Primera de Juan en el capítulo 4, y nos dice lo siguiente: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Y es que nosotros hemos desarrollado todo este tema bajo este contexto de una amistad con Dios. Esta amistad es lo que está representando este versículo de estar en Él y Él en mí. Cuando estamos en Él y Él en nosotros, realmente somos verdaderos amigos. Pero según este versículo, según lo que enseña la Biblia, ¿qué me prueba que yo realmente estoy en Él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me pueden decir? Ayúdenme. ¿Qué es lo que prueba de que yo estoy en Él y Él en mí? Según el versículo, Observación. que su Espíritu está en nosotros. Y yo creo que aquí se despiertan muchas inquietudes, muchas dudas. Es un versículo que da mucho para estudiar y para hablar, porque habrían personas que dicen, yo tengo el Espíritu de Dios, pero realmente no son verdaderos amigos de Dios, no tienen el Espíritu, aunque crean que tienen el Espíritu, no lo tienen. Y también está esta persona que ya es un amigo de Dios, que tiene el Espíritu y se hace esta pregunta: ¿seré que yo tengo el Espíritu de Dios? Pues a través de lo que estudiemos hoy sería chévere poder aclarar estas dudas. Así que identifiquemos algo de una vez del siguiente versículo. Y él identifica, dice lo siguiente: Todo creyente, este se le identifica del versículo 13. ¿Cuál es el mayor énfasis? Dice, mire, todo creyente puede estar seguro de su amistad con Dios a través de ¿qué? Del Espíritu que Dios ¿qué? Le ha dado. El Espíritu que Dios le ha dado, ¿lo tengo? ¿Lo he recibido? Una pregunta fundamental es: ¿cómo recibo el Espíritu de Dios? Bueno, la palabra de Dios enseña que la manera de recibir el Espíritu de Dios es oyendo el mensaje correcto y creyendo en el verdadero Dios, en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es la manera en cómo se recibe el Espíritu. Quiero que lo leamos en Efesios 1:3 para que podamos hacer para que sea entendible por lo que dice la Biblia. Tengan en cuenta que siempre que hay una pregunta, lo importante es decir, ¿y qué dice Dios? O sea, ¿qué dice la Biblia? No qué siento yo, que es el Espíritu, no qué siento yo, cómo recibo el Espíritu, sino qué dice la Biblia, que cómo se recibe el Espíritu. Versículo 13 dice, y ahora ustedes, los gentiles, refiriéndose a todos los que no son judíos, y ahora ustedes los gentiles, también han oído ¿qué? La verdad. La verdad. La buena noticia de que Dios los salva. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿Dios qué? Los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido ¿qué? Tiempo atrás. Dos características de cómo se recibe el Espíritu Santo: oyendo, pero no cualquier mensaje, oyendo el mensaje de la verdad, conociendo al verdadero Dios, y luego que ya lo conozco, lo recibo, creo en Él como mi Dios absoluto, como el único que puede perdonar mis pecados, creo en Jesucristo y en la obra de la cruz, debo oír el verdadero evangelio. Hay un mensaje que debo oír y debo entender. O sea, el Espíritu no se recibe bajo cualquier tipo de manifestación. Necesito oír el verdadero mensaje y conocer al verdadero Dios. ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿Cómo lo dijo el Maestro? Dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este es el Espíritu que van a recibir los que creen en Él. ¿Cuál es el Espíritu? Son estos ríos. O sea, Dios prometió que todo aquel que creía en Él, o sea, creer en el Dios verdadero, como dice la Escritura, en el verdadero mensaje, de su interior correrán ríos de agua viva, el Espíritu de Dios. Creo que la mayoría de las personas esperarían que el Espíritu de Dios, una seguridad de haber recibido el Espíritu de Dios por algún tipo de manifestación, porque sintieron fuego en su cuerpo, porque hablaron en un idioma diferente al que normalmente hablan, que la gente lo denomina como el hablar en lenguas, que, no sé, se erizaron en algún momento, se cayeron, convulsionaron, como recibir el Espíritu de Dios. Pero todo este tipo de señales existen en falsos maestros, en falsas iglesias.
Así que no es la certeza sobre la cual se basa el recibir el Espíritu. La palabra de Dios quería ser puntual en esto. Así que lo designó a través de creer en el verdadero mensaje y haber creído en el verdadero Dios. Esta es la manera como el Espíritu Santo se recibe, porque algunas personas se preguntarán, ¿será que yo sí lo tengo o no lo tengo? Una de las cosas que es importante es que el fruto del Espíritu solo lo puede dar el Espíritu. Una persona que ya tiene el Espíritu, su vida se dirige hacia la luz, hacia la voluntad de Él, que es caminar bajo el carácter de Él. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, son las características del verdadero cristiano. Esas son las características del que es movido y del que tiene el Espíritu. Por eso en la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, no por algo que Él pueda hacer, porque tal vez muchas personas podrían imitar un carácter, tratar de imitar un carácter moral correcto, ser políticamente correcto en muchísimas religiones. Pero algo que es diferente en el cristiano es que lo hace porque oye el verdadero mensaje y cree en el verdadero Dios. El Espíritu nunca hace nada fuera de la palabra. O sea que cuando vemos manifestaciones que llevan a las personas en un desorden, pues sabemos que no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se sujeta a lo que la misma palabra dice, porque es su propia palabra. Y la palabra dice que las cosas se hacen decentemente y en orden. Eso es lo que nos enseñan. Entonces, ¿cómo puedo saber que el Espíritu de Dios está en mí? Porque estoy oyendo el verdadero evangelio. Así que tengo que tener mucho cuidado si estoy oyendo la verdad y si estoy creyendo en el verdadero Dios. Algo que hace el Espíritu es darme una garantía. Lo que hace es poner un sello en mi vida. Lo que decía Ricardo es poder tener esa certeza de que yo le pertenezco a Dios, de que yo no estoy en el lugar equivocado. Y como lo dice la palabra, que lo que Él me prometió como herencia, lo voy a tener. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida, pone un sello. Ahora, sí es cierto que el Espíritu Santo habla en mi interior y me da la certeza, la tranquilidad y la seguridad de que yo soy su hijo. Y todo el que ha creído en el verdadero mensaje, ya ha conocido al verdadero Dios, tiene una certeza en su corazón, no que escuche una voz audible que le diga, tú eres mi hijo, pero la certeza de saber que es su hijo está ahí por la propia palabra, porque cree que Jesucristo dijo que todo el que creía en Él, como dice la Escritura, de su interior iba a correr esos ríos de agua viva que es el Espíritu. Entonces su certeza viene por la propia palabra, por lo que Jesucristo dijo. Una certeza que nos da una garantía de que pertenecemos y que realmente somos hijos de Dios. Y es que es una pregunta muy habitual porque todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. En los días buenos es fácil sentir que pertenezco, porque estoy como conectado, ¿no? Pertenezco. Claro, yo soy un hijo, yo soy creyente, pero ¿y en los días malos? Cuando la culpa lo tiene usted ahí de frente y le está diciendo, pero un hijo no hace esto y un hijo... ¿Cómo puede usted responder a la culpa y a la vergüenza cuando usted no está en sus días malos? Dice que es la certeza que el Espíritu me da a través de lo que la palabra dice. No depende de una manifestación externa, sino de algo interno que está revelado en la palabra. Chévere. 1, recibo el Espíritu. Y lo segundo, la segunda característica de una persona, de un creyente genuino, que Juan nos está diciendo, recuerden, esta no es una lista que nosotros estamos elaborando, estamos siguiendo lo que Juan está diciendo paso a paso. Entonces ya en el siguiente versículo, usted lo va a poder mirar, o el segundo punto es conoce a Jesús. La siguiente característica, la primera es soy un creyente genuino si he recibido el Espíritu, pero la segunda dice si conozco a Jesús. Si conozco a Jesús. Yo recuerdo que cuando mi esposa conoció a Fernando y me conoció a mí, ella no se hizo una muy buena impresión de ambos. Yo recuerdo que cuando llegamos a este grupo de amigos, nos conocimos con mucha gente, pero no fue directamente con ella. Y ella nos cuenta, dice, es que yo los veía y yo pensaba que ustedes eran así y así. Tenía un poquito de razón en unas cosas, en otras no tanto. Y iba a hacer un chiste, Fernando, pero es aprovechando porque entre los dos podemos echarnos chistes y usted no, mentiras. Y entonces Fer usaba gafas en ese tiempo porque no lo habían operado y entonces Fer tenía que mirar así. Sí, tenía que mirar así un poquito. Tenía que mirar así para mirar. Todavía, miro. Y entonces los que lo conocían decían, es que ese man, mire cómo mira, es todo picado. Porque Fernando llegó y decía, es normal que cuando uno inicia una amistad
tenga impresiones equivocadas, porque uno no conoce a la otra persona. Eso es normal. Es normal que si tú y yo llegamos a Jesús y llegamos a Dios, lleguemos con una idea distorsionada de Él, porque precisamente estamos lejos de Él. Entonces, no nos escandalizamos si antes de ir a la palabra, tu idea de Jesús era otra. Era un Jesús, digamos, muy estricto, o el otro era un Jesús muy liberal, como decía, que usa palabrotas, y en el otro es que, mejor dicho, si tú te equivocas, Él te cae encima. O sea, es normal llegar con una idea distorsionada de Jesús, de Dios, porque hasta ahora vamos a conocerlo. Pero un sello bonito y genuino de un hijo de Dios es que empieza a conocer al Jesús verdadero, porque está escuchando el mensaje verdadero de Dios. Por eso tú tienes que preguntarte cuánto ha cambiado tu idea de Jesús en los últimos años. Una buena manera de medir tu amistad con Jesús, ¿cuál es? No es necesariamente cuántas prácticas religiosas tienes, que no está mal que las tengas, porque todos necesitamos ir teniendo prácticas. Cuando digo religiosas no me refiero a hipócritas. Cuando digo religiosas es que tienen que ver con una creencia religiosa. O sea, tú oras, tú lees la Biblia, eso es una práctica religiosa. No se asuste por la palabra religioso. Claro, en el contexto hipócrita sí no, pero en el contexto de una creencia, pues todos necesitamos tener nuevas prácticas. Entonces tú puedes adquirir prácticas al venir a un lugar como este. Ahora leo, voy un domingo a la iglesia, pero una evidencia profunda de tu amistad con Dios, un sello genuino de ser creyente, es tu idea de Jesús. Que tu idea de Él ha venido cambiando, tus impresiones de Él han venido cambiando, que tú empiezas a conocer al Jesús de la Biblia y no al Jesús de tu familia, al Jesús cultural, al Jesús de tu denominación que tuviste toda la vida, si es que vienes de algún tipo de sistema religioso. Tú cambias tu opinión de Él. ¿Te imaginas que Juli siguiera pensando de mí o de Fer lo mismo del inicio? Pues no seríamos ni siquiera esposos ni amigos, ¿sí? Pero ella nos conoció, se dio cuenta de lo chéveres que éramos, que no éramos como ella pensaba, que no éramos unos vagos. A veces sí, pero no siempre. Tú vas a ir cambiando tu idea de Jesús. Por eso el versículo 14 dice esto acerca de los creyentes. Dice, además, esto está hablando de Juan, quien escribe, y los discípulos y parte de esa comunidad. Además, hemos visto con nuestros propios ojos, ¿y ahora qué? Damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Quien escribe esto literal vio a Jesús, lo conoció. Entonces eso es lo primero. Muchos de la comunidad a la que Juan escribe esta carta vieron a Jesús y llegaron a oírlo directamente. Pero otros no, y nosotros tampoco. O sea, nosotros no esperamos a ver a Jesús de manera física. Entonces, ¿cómo podemos conocer hoy a Jesús? ¿Cómo podemos cambiar nuestra idea de Él? Tenemos que esperar que alguien venga y nos revele algo, que otra persona venga y me diga, uy, es que Jesús es esto y Jesús es aquello. Usted tiene que esperar cambiar su idea de Jesús por lo que otra persona le dice. Pues la Biblia te dice que no, dice que lo primero en lo que tú tienes que entender es que el testimonio de los discípulos es lo que nos va a permitir conocer a Jesús, por lo que ellos vieron, oyeron y tocaron. ¿Dónde está el testimonio de los discípulos hoy? No esperamos ningún nuevo apóstol. Nosotros no vemos que la Biblia extienda el tema del apostolado, como tú vas a escuchar hoy, que una persona va subiendo como de rangos y de títulos. Empezó como el que está ahí y terminó siendo el apóstol ahora. Y parece que es eso porque ahora tiene logros. Pero la Biblia no me lleva en esa dirección. Me habla de estos apóstoles. Entonces, ¿de quién voy a recibir la información acerca de Jesús? Del testimonio de los discípulos. ¿Dónde está el testimonio de los discípulos? Aquí, en la palabra. Y puede ser personal para ti. Tú puedes empezar una relación personal con Jesucristo. O sea, tú puedes ir a una relación íntima con Jesús a través del testimonio de lo que ellos vieron y oyeron. ¿Por qué? Porque Jesús los llamó a ellos para que ellos hicieran eso. Bueno, entonces ¿nadie más puede dar testimonio de Jesús? Sí, claro que sí. Porque luego tú vas a conocerlo y vas a poder hablar de Él, pero no como ellos, es distinto. Tú vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero la forma en cómo tú vas a permitir que otro conozca a Jesús no va a ser solo a través de tu testimonio, es llevándolo al testimonio ¿de quién? De los discípulos, de los apóstoles. Conocemos a Jesús a través de lo que ellos dejaron en la palabra. Por eso la palabra es una autoridad para nosotros. Mira, este identifica acerca de conocer a Jesús. Dice, todo creyente ha tenido un encuentro genuino, ¿qué?
Con Jesús. La verdadera amistad comienza cuando tú tienes un encuentro genuino con Jesús. Pero afrontémoslo. Hablamos de la amistad con Jesús, pero no es una amistad como normal, no es una amistad como la mía con Fer, porque tú no ves a Jesús ni lo puedes tocar como los discípulos lo hicieron. O sea, no romantices la relación o tu amistad con Jesús como si fuera un parcero más. O sea, yo entiendo que hoy en mi vida yo tengo mucha confianza con Jesús, pero Él ni es un parcero más, ni es una persona más, sino que Él es Dios. Dios que se hizo hombre y me permite tener una amistad con Él, pero para conocerlo no lo voy a conocer igual que como conozco a Fernando o lo conocería a usted. Necesito algo diferente. Y eso diferente está que lo primero va a ser la palabra. Te va a ayudar a conocer al verdadero Jesús. Si tú hoy te encarretas con un Jesús de tu imaginación, no sé en dónde vas a terminar. Pues vas a terminar haciendo las cosas que muchos hacen, perdidos, porque te encarretaste con la idea de que es que yo Jesús, yo he escuchado mucho esto. Yo creo, o sea, no una sola persona, muchas. Yo creo que Jesús, si estuviera hoy, andaría en sandalias. O yo creo que Jesús, si estuviera hoy, sería un revolucionario de esto o aquello. O sea, ¿se imaginan cosas de Jesús? Tal vez algunas sí, pero muchas de ellas no corresponden a lo que los discípulos y apóstoles nos muestran de Jesús. Para eso está la palabra, para que tú conozcas al Jesús verdadero. Así que yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo conociste tú a Jesús? ¿Cuál es el Jesús que conoces hoy? ¿Quién te mostró a ese Jesús? Si tú conoces solo al Jesús de tu casa, pero no conoces a un Jesús que tú mismo encontraste en la palabra, tienes que empezar a decir, ¿será que yo ya conozco al Jesús de la Biblia? Porque yo puedo conocer al Jesús y probablemente en tu casa, si fue un buen ambiente, bien. Pero tú necesitas algo personal. La fe no es comunitaria, la fe no es familiar. La amistad con Él no la heredo de mi papá, ni la recibo por venir un domingo. Mi amistad con Él se inicia y se mantiene porque yo la encuentro de manera personal a través de la palabra. Y claro, aquí predicamos la palabra, pero eso te debe llevar a ti a ir tú mismo a la Biblia. Hay que acabar con el analfabetismo bíblico. Tenemos que ir y decir, yo conozco al Jesús de la Biblia. Yo me encontré con el Jesús. Y el Jesús que yo me imagino es el mismo que los apóstoles hablan. Entonces, cuando escuches hablando a alguien de Jesús, déjalo que se oye, no pasa nada. No todos tenemos que opinar lo mismo. Pero identifica si las características del Jesús que te está predicando corresponden al Jesús del que la Biblia habla. Y si tú no conoces la Biblia, te vas a dejar encarretar. Y te van a decir, es que no, Jesús andaba con las prostitutas, entonces Él no tiene ningún problema en que tú tengas así. Y en los cobradores, o sea, tú puedes hablar como quieras y entonces eres siempre con los chistes verdes porque dices, ay, a Jesús no le molestaba eso. No es cierto, eso no dice la Biblia de Jesús. Dice que Él era la luz en medio de la oscuridad, andaba con ellos, los amaba, pero no se comportaba como ellos porque Él era la luz. O sea, es solo un ejemplo pequeñito, pequeñito. ¿Cuál es tu historia? Juan 17:8 dice lo siguiente. Dice, porque les he transmitido, esto lo está diciendo Jesús en un diálogo, Él con Dios, con el Padre. Jesús y el Padre, Él están hablando en este momento. Podemos leerlo juntos. Dice, y Jesús le dice al Padre, porque les he transmitido el mensaje que me diste. ¿A quién? A los discípulos. Dice, ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué fue lo primero que los discípulos aceptaron antes de creer que Jesús era el enviado de Dios? El mensaje. La forma en cómo llegamos a un encuentro y a una amistad con Jesús es recibiendo el mensaje. No puedes decir yo creo en Cristo si no crees el mensaje. No puedes decir yo creo en Jesús si no tienes un fundamento donde diga, pero yo creo en Jesús, pero en la Biblia sí. ¿Cómo que? No funciona. Porque entonces, ¿en cuál Jesús estás creyendo? ¿Quién te dio esa información de ese Jesús si no es a través de la palabra? No creemos en fuentes alternas de la palabra, nuevas revelaciones. Cuando Jesús vino, cerró eso. Dijo, todo lo que necesitaban está acá. Por eso en el libro de Juan él dice, no le añadan nada a esto. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo conoces tú a Jesús hoy? ¿Crees y conoces el mensaje que la Biblia dice acerca de Jesús? Porque para creer que Jesús es el enviado, tú debes conocer el mensaje que la Biblia da de Él. Que Él vino, que Él vivió como un hombre, que Él vivió de manera santa y pura, que fue a una cruz para morir por nuestros pecados. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? ¿Sabe que yo no escucho mucho lo que Jesús predicaba?
Es raro, pero, o sea, no digo que no, que aquí es el único lugar. No, digo que no es tan popular. Jesús predicaba, dice, y Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse y confíen, arrepiéntanse y crean. Eso era lo que Jesús predicaba. ¿Se parece a ese Jesús en el que tú crees? Un Jesús que te llama al arrepentimiento y a confiar en Él. Luego los discípulos predicaban lo mismo. Ve a Hechos 2 y ahí en adelante los discursos de los discípulos eran: varones judíos, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados. ¿Se parece el mensaje que tú escuchas en la semana de ese canal que tanto te gusta? ¿Se parece al mensaje de Jesús? Claro que la Biblia habla de muchos temas, pero ese era el mensaje de Jesús. ¿Cuál es tu historia? Tú puedes estar seguro de que eres un amigo de Dios, que lo conoces, si hoy ya tienes un mensaje, el mensaje de la palabra en tu corazón, y dices: sí, yo abrazo este mensaje, amo a Jesús, amo al Jesús que murió por mí, amo al Jesús que se hizo hombre, amo al Jesús de Filipenses 2 que dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios para volverse hombre y venir y morir por mí. Amo a ese Jesús, amo al Jesús que le dice a la mujer: vete y no peques más, porque Jesús quiere apartarnos del cáncer del pecado. Amo a ese Jesús. Amo al Jesús que le dice que va por los necesitados y que retiene y refrena a los religiosos que quieren apartar a la gente de Dios. Amo a ese Jesús, un Jesús bíblico, no un Jesús aburrido, ni un Jesús, ay, es que le falta como el Espíritu. ¿A Jesús le falta el Espíritu? No, es el Jesús en todo su poder. Ese es el Jesús. ¿Cuál es tu historia? Segundo punto o segunda característica: conocer a Jesús. Primero es ¿cuál? Una característica: tener el Espíritu. Y segundo, conocer a Jesús. Característica número 3. Y la característica número 3 es que hace pública su fe. En esto creo que nosotros somos muy buenos para compartir lo que a nosotros nos apasiona. Creo que somos muy buenos porque hablando de esto del fútbol, ¿cómo vemos nosotros la pasión, por ejemplo, por el fútbol? Cuando ganó el Bucaramanga, yo veía gente tirada en el piso diciendo: ¡ay, una estrella! Pero apasionados. Yo salí de la iglesia, vivo en Girón, y nos fuimos y no había paso para Girón porque estaban esperando el bus. Gente desde temprano en la mañana, 9 de la mañana, ya eran las 5 de la tarde. Y ellos no les importó aguantar sol y hambre porque es que una pasión los envolvía. Esperando que el equipo volviera. Esperando que el equipo bajara del aeropuerto porque querían saludarlos. Decirles: ¡ay, es mi jugador favorito! La pasión, para robarle la medalla. Yo veía gente así, compartiendo, por ejemplo: venga, vamos a ver en mi casa, lo invito, pero es que yo no importa, yo lo llevo, yo compro la camiseta. Gente apasionada por compartir algo, por compartir un mensaje. ¿En algún momento te has apasionado por algo? ¿Has encontrado también personas más apasionadas que tú en eso? Y dices: oye, esta persona se pasó, o sea, yo soy apasionado, pero esta persona es más apasionada. Cuando alguien es apasionado, le es más sencillo hacer público lo que realmente lo apasiona. Y el versículo de Juan nos lleva a través de una idea que es declarar, compartir a Jesús. Y dice lo siguiente el versículo 15: todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Otra vez esta idea: yo vivo en Él y Él en mí. Yo soy verdadero amigo de Dios. ¿Quién es el verdadero amigo de Dios? El que declara que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que podemos identificar algo, una característica del Hijo de Dios. En este identifica podemos ver lo siguiente. Eso podría quedar claro de este punto, es el identifica. Todo creyente es llamado a hacer pública su fe. Pero aquí también vemos que hay un inconveniente. O sea, ¿cómo podría existir cristianos que no hacen pública su fe? ¿Qué podría llevar a una persona, a un cristiano, a no decirle a los demás lo que Dios ha hecho con ellos? Creo que en muchas ocasiones es miedo, pero es precisamente esa pasión y ese amor que uno tiene por Dios el que vence ese miedo a las críticas o al rechazo. Porque entiendo que el mensaje que Dios quiere que yo transmita es ese que una vez me sanó a mí. Entonces yo quiero llevar ese mensaje a otras personas. Algunas personas sienten que no deberían compartir ese mensaje aún ya teniendo una amistad con Dios porque quieren ser tolerantes con la gente, no quieren ofender a nadie. Están en esta idea de yo no quiero ser imprudente con los demás. Pero ¿cómo no compartir un mensaje que habla acerca
de la sanidad de su vida, acerca del perdón de pecados. ¿Cómo no compartir un mensaje que solo a través de este puede tener la gente vida eterna? ¿Cómo poderse uno quedar callado si tú tienes el antídoto y los demás están muriendo? Va a haber rechazo de algunas personas, muchas personas no te van a tolerar, pero vale la pena decirle a las personas lo mucho, lo valioso que es Jesús para ti, lo que ha hecho, lo que hace y lo que puede hacer en las vidas de las personas, perdonarlos y dar vida eterna. Vale la pena. Tal vez algo que uno no se da cuenta es que esto también hace parte de un mandamiento. Lo que Dios quiere que yo haga como mandamiento es que yo haga pública mi fe, que yo le diga a los demás cuánto los amo, que yo le diga a los demás cuánto Dios los ama, cuánto Él me ha amado a mí. Leamos un pasaje que está en Romanos 10:9. Dice Romanos 10:9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Cómo lleno mi corazón hoy de esto? O sea, ¿cómo mi pasión aumenta? Pues va a aumentar entre más consciente sea de lo que la palabra dice, de su amor por mí. Este es el amor grande de Dios, que aun cuando yo fui su enemigo, Él me amó, me quiso perdonar y me dio vida eterna cuando yo me arrepentí y creí en Él. Este amor es inmenso porque fue antes de que yo pudiera tener la oportunidad de voltearme delante de Dios y decirle lo amo. Primero Él me vio en mis pecados y me mostró su amor al morir por mí, aun siendo yo un pecador. Entonces el amor de Dios es inmenso. Yo les decía la vez pasada, ¿cómo se ve el amor de Dios? Se ve como Dios mismo derramando su sangre en una cruz. Un verdadero amor es un amor sacrificial. Un verdadero amor es un amor inmerecido. Y cuando yo me lleno de esta pasión, pues yo quiero compartirlo. Pero ¿de qué estamos llenando nuestro día a día? O sea, ¿qué es lo que tú más compartes? ¿Qué es lo que te gusta compartir? ¿Sabe qué? Yo siempre he pensado así, si alguien me da algo para vender y cuando he tenido algo para ofrecerle a alguien, si yo veo que es un mal producto, ay, me cuesta, vender algo que yo creo que es un mal producto me cuesta, pero cosas que yo creo que son un buen producto, las comparto súper fáciles. O sea, yo le puedo decir a la persona, uy, encontré unos audífonos, uy, tienen cancelación de ruido, ay, los encuentra en esta página, vaya, están muy buenos. Es muy fácil compartir lo que a mí me gusta. Uy, encontré, qué sé yo, un chiste, la gente le gusta compartir chistes, coge chistes de internet y los comparte. ¿Tú qué compartes? ¿Cómo puedo hacer? Pues le escuchaba a Ricardo, que mucha gente piensa que es difícil, ¿no? ¿Cuán difícil es cumplir el mandamiento? Y no voy a decir que la Biblia dice que no es difícil, pero lo que Dios me manda, Dios me capacita. O sea, que no me está pidiendo algo que yo no haga o no haya hecho antes. Mira que esto que me dice de compartir la fe, es algo que yo he hecho naturalmente con otras cosas. Con cosas que yo me he apasionado, yo le he hecho a Dios, a otras cosas, ay, tú eres muy importante. ¿Han visto los conciertos? A mí me parece un poquito cuando la gente va a las iglesias y le canta a Dios, como un concierto, ¿no? Y va a salir, qué sé yo, Ricardo Montaner y las chicas, ¡ah! Y cantan y se graban, y llegarte a la cima, y lo hacen con un corazón. ¿Cuándo mi pasión será así por Jesús? El mandamiento en el que Juan nos está recordando es el amor a Dios y el amor a los demás. Un amor con toda mi mente, pero también con todo mi corazón. Nosotros no queremos ser emocionales, o sea, nunca queremos que usted entienda este mensaje a base de emocionalidad. Pero ¿cómo no hacerlo si en algún momento Dios cautivó nuestro corazón? ¿Cómo no decirles que realmente hubo un momento en el que Dios tocó nuestras vidas y ya no pudimos ser los mismos? Que nuestra familia fue transformada, que nosotros vimos cómo nuestro corazón cambió. ¿Cómo no decir que Él es el único camino? ¿Cómo no mostrarle a los demás que así sí pueden tener felicidad? No cualquier felicidad, sino la verdadera, la que viene de Él. ¿Cómo no decir a la gente que así pueden tener paz? Viendo a la gente tan angustiada. Sí, hay una verdadera paz que viene de Dios. ¿Cómo no decirle a la gente que hay un verdadero gozo y ese verdadero gozo está en Él? ¿Cómo no decirle a la gente que se va a morir si no acepta a Cristo? Si Él es el único que puede dar vida eterna.
Entonces esta pasión nos va a mover a medida que nosotros alimentemos nuestra pasión, porque hemos creído el verdadero mensaje y hemos creído en el verdadero Dios. Yo quiero que hagamos una oración para terminar, pensando en nuestra declaración. Amistad con Dios es contar al mundo quién es Jesús. Amistad con Dios es contar al mundo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el Jesús de la Biblia? Y cómo Él vive en mí. Señor Jesucristo, ayúdanos a apasionarnos de ti. Perdónanos cuando hemos puesto nuestra pasión en otras cosas, cuando nos es tan fácil compartir de otras cosas, porque no hemos alimentado nuestra pasión por ti. Señor, queremos enamorarnos de ti, de verdad queremos entender cuán grande es tu amor, queremos estudiar tu palabra, ir a tu palabra para entender cada cosa que tú nos dices, no hacerme una imagen de ti conforme a mis sentimientos o a mis emociones, no creer que tu espíritu se manifiesta en mí por alguna emoción, por sentir fuego dentro de mí, sino por la certeza que tú me das de tu palabra, que nunca cambia, que es estable. Sé que si me guiara por sentimientos sería engañado por mi propio corazón o sería engañado por falsas ideas, pero tu palabra me da la certeza de que yo soy tu hijo al saber que tú moriste en la cruz por mí, que mis pecados son perdonados. Tú dijiste, Señor Jesús, y por eso es que lo creemos, porque tú no lo dijiste, que todo el que creía en ti, como decía la Escritura, de su interior iba a correr ríos de agua viva. Así que creemos que tu Espíritu se mueve en nosotros por lo que tú has dicho, por tu palabra. Te damos gracias por esa certeza de esa verdadera amistad contigo. Amén y amén.